Antes de nada, agradecer a la Comisión Parlamentaria de Discapacidad, representada por su presidenta, Pilar Pinto, y a los 5 grupos parlamentarios miembros por haber convocado a CECA. De verdad nos ilusiona tener esta oportunidad de poner voz a los centros especiales de empleo y, por ende, a las personas con discapacidad. Desde que estoy en la CECA no hemos tenido la oportunidad de participar en una comisión parlamentaria de discapacidad y entonces, pues queremos aprovechar y creo que puede ser un buen foro para apelar al consenso y a la unidad política, que es lo que pretendemos hoy aquí. Hoy me acompaña mi compañero Francis Márquez, vicepresidente primero de la CECA, y ambos, en representación de la Junta Directiva de la CECA, queremos trasladarle una petición muy concreta, que aunque no es la única, sí es la que nos urge con mayor necesidad resolver. Nuestra solicitud concreta es poner solución a la financiación de los centros especiales de empleo y que ésta se recoja en la próxima orden. Pero antes de desarrollar esta petición tan concreta, me gustaría un poco retomar y detallar un poco qué es la CECA, quiénes la conforman, porque conocemos ahí. Podemos conocer los centros especiales de empleo o no los podemos conocer. Pues ACECA se fundó en el año 98, también tenemos 24 años de historia, al igual que CERMI. Y para resumir, lo que sería ACECA es una organización empresarial que actualmente la agrupan 136 centros especiales de empleo, las cuales ofrecen una oportunidad de trabajo a más de 11.000 trabajadores. En ACECA velamos por los intereses y la promoción de estos centros especiales de empleo, ya que en sus plantillas cuentan con personas tanto con discapacidad de física, psíquica, sensorial y trastorno mental. Ahora me gustaría resaltar algunos datos para que podamos situar nuestra problemática. En Andalucía somos más de 700.000 personas con discapacidad. La mitad estamos dentro de la edad laboral más habitual, entre 16 y 64 años. Pues bien, solo estamos trabajando poquito más de 42.000 personas, solamente un 14% de todas las personas con discapacidad. Decir que de este dato el 66% son hombres. Por otro lado, aparte, como demandantes de empleo, las personas con discapacidad solo somos 35.059 personas, o sea, otro 11%, de las cuales más de la mitad son mujeres. Universitarios, un triste 4%. Son datos, como podéis ver, que ponen de manifiesto lo muchísimo que queda aún por hacer. Como lo decía anteriormente, ACECA somos más de 11.000 trabajadores. Si os he dicho las cifras de que solamente estamos trabajando 42.000, esto indica que los centros especiales de empleo dan empleo, digamos que todo el empleo que se genera, más de un tercio, encuentran en el centro especial de empleo su única oportunidad. Me gustaría que este dato lo tuvierais presente, porque lo voy luego a retomar. Para entender el presente y poder actuar sobre el futuro, es clave conocer nuestro pasado. Y por eso paso a intentar resumir de dónde tienen su origen los centros especiales de empleo. Todo comenzó en el año 1982 con la LISMI, antigua Ley de Integración Social de Minusválidos, la cito textualmente. Y como su nombre indica, buscaba la integración social de las personas con algún tipo de discapacidad, en aquel entonces minusvalía, en el mundo laboral. Todos coincidimos que si eso era lo que buscaba, era porque brillaba por su ausencia. En el artículo 3 de la LISMI decía: los poderes públicos prestarán todos los recursos necesarios para el ejercicio de la integración laboral, entre otros derechos. Además, lo importante, lo que recogía la LISMI era que aquellas empresas que ya fueran públicas o privadas, con una plantilla superior a los 50 trabajadores, estarán obligadas a contratar al menos a un número de trabajadores que presentan discapacidad no inferior al 2% del total de los empleados. Pero, en fin, ¿cómo surgió la LISMI? Pues, como indica en su artículo 1, el espíritu de la LISMI se fundamentaba fundamentalmente en el artículo 49 de la Constitución. El famoso artículo 49, que estamos en proceso de que se cambie la palabra minusválido por personas con discapacidad, el cual establecía que las personas con discapacidad pueden beneficiarse de todos los derechos constitucionales, al igual que el resto de los ciudadanos, incluyendo el derecho al trabajo. Pues bien, este artículo 49 supuso el primer escalón legislativo para la integración social y gracias a esta ley las personas con discapacidad, que hasta entonces estaban totalmente excluidas casi por completo del mercado laboral, consiguieron encontrar la mejor respuesta y así poder disfrutar de ese derecho constitucional que hasta ahora se les estaba negando. Pues bien, aún así, más de 40 años después,
sigue presentando carencias, incluso después de haberse unido varias leyes e intentar formar la Ley General de Discapacidad, aún así presentábamos carencias. Y en el año 2000, al no cumplirse esta ley, se decidieron poner mecanismos de control alternativos y salieron las famosas medidas de carácter excepcional a la ley LISMI, que se recogían en una ley del año 2000 y se conocían como medidas alternativas. ¿Cuáles eran estas medidas alternativas? La creación de los centros especiales de empleo. Es triste, pero los centros especiales de empleo surgieron como alternativa a un incumplimiento sistemático. Otro dato que me gustaría que lo tuvieran siempre presente. Por tanto, los centros especiales de empleo son empresas que nacen como fórmula de empleo. Como mínimo teníamos que tener en las plantillas un 70% de personas con discapacidad que tuvieran algún tipo de discapacidad igual o mayor de 33. La definición exacta de centro especial de empleo son aquellos cuyo objetivo principal sea el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones de mercado y tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad. A la vez, son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Pues bien, en los comienzos de ACECA fueron 19 centros especiales de empleo los que fundaron ACECA. Hoy en día en Andalucía hay más de 300. Y como veis, si la evolución de los centros especiales de empleo ha sido notoria en número, también nos tiene que hacer reflexionar por qué hemos crecido tanto. El mercado ordinario da oportunidad de empleo a las personas con discapacidad. Y si disponen de ayudas también, ¿por qué no asumen dicho compromiso? ¿Por qué hago esta mención? Porque, señorías, considero que la solución a esto no debe ser penalizar a los que históricamente hemos dado un salto a dar respuesta a las problemáticas de empleabilidad del colectivo. Creo que la solución está en apoyarlos, en apoyar a los centros especiales de empleo realmente comprometidos. Como he dicho anteriormente, somos más de 136 centros especiales de empleo en ACECA, quienes en su día asumimos este compromiso con el colectivo. No obstante, quisimos dar un paso más ante la falta de oportunidades para las personas con discapacidad y emprendimos con mucho esfuerzo, penas e incertidumbres una inversión que año tras año se nos hace más difícil sacar adelante y, en definitiva, cuadrar los números. Por eso, ¿cuál es nuestra preocupación ahora mismo? La sostenibilidad de nuestros centros especiales de empleo. Por eso nuestra solicitud es muy concreta. Un apoyo y compromiso político de nuestra solicitud de adelantar la convocatoria de incentivos a dichos centros al año en curso, lo que supone duplicar el presupuesto del próximo año para solventar los graves problemas financieros a los que nos enfrentamos los centros especiales de empleo. Me dirán, ¿esto qué significa? Los incentivos que tenemos en los centros especiales de empleo están recogidos en una orden que cada año sacan una convocatoria. Voy a poner un ejemplo. En base a esa orden, anualmente, como he dicho, sale una convocatoria y Andalucía actualmente es la única comunidad autónoma de las 17 que realiza la convocatoria a año vencido. Es decir, ahora, una vez que se cierre o se cargue el famoso presupuesto, en marzo de 2022 solicitamos la convocatoria cuando se publique. Pero solicitamos los incentivos que se han generado durante los contratos que se han generado en el año 2021. En ese marzo comienza la solicitud y un largo periodo de justificación, comprobación y, por tanto, de pago. Y como muy pronto estaremos cobrando a finales de este año. Conclusión. Los incentivos de los puestos creados y mantenidos durante un año los estamos cobrando casi 2 años después, lo que supone que los centros especiales de empleo están financiando a la Administración. Cuando he dicho que somos la única comunidad autónoma que así lo hace, es real. Y cuando quieran, tenemos un cuadro comparativo de todas las comunidades autónomas y pueden verlo de un golpe de vista perfectamente lo que estoy. Y como ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, lo que generó en enero de 2021, en febrero de 2021 lo cobró, porque además tienen un anticipo del 90% en el momento de la solicitud. Sé que puede resultar, a lo mejor no tanto complejo, pero sí un poco lioso de entender, porque de hecho estamos deseando que el consejero nos reciba, porque le hacía difícil entender que era la convocatoria de 2022, pero realmente era el 2021 el que se incentivaba. Y estamos deseando podernos para explicárselo. Así que estamos a su disposición. Por tanto, como les hacía mención al inicio de mi intervención, nuestra solicitud hoy es poner solución a esta situación de los centros especiales de empleo y que se recoja en la orden. ¿Por qué en la orden? Como saben, en septiembre del año pasado se publicó el Real Decreto 818/2021 que regula de modo integral los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. Bueno, pues ha fijado un año
para que cada una de las comunidades autónomas se pongan al día y lleven a cabo las adaptaciones normativas necesarias. Con lo cual tenemos hasta el 30 de septiembre para sacar una nueva orden. Si queremos, digamos, revertir esa situación de cobrar a año vencido, hay que modificar la orden. Y en esa orden incluir un porcentaje de adelanto en el momento de la solicitud. El porcentaje estamos abiertos, con tal de que sea algo diferente a tener que adelantar nosotros el dinero. En definitiva, creo que la conclusión, la petición ha sido muy concreta. Y para terminar, pues retomo los puntos que les dije, el dato tan bajo de personas con discapacidad que están trabajando, la necesidad de velar por el cumplimiento de las normas. Al final, los centros especiales de empleo somos los que trabajamos día a día para cambiar esas realidades y hacer real la oportunidad de empleo para las personas con discapacidad. Venimos superando muchas piedras en el camino, que nos hacen cada vez más cuesta arriba gestionar nuestros centros. Cuando tuvimos que subir y aplicar el convenio, que no estamos en desacuerdo que nuestros trabajadores tengan sueldos dignos, pero cuando estos gastos no van parejos con la subida del coste de la vida y cuando, sin embargo, esos ingresos no solo no suben, sino cada vez se subastan más a la baja, se hace más difícil. Pasamos una pandemia, esto como todo. Pero aquí repetimos una frase que decimos que cuando a la sociedad le va mal, a la discapacidad siempre le va peor. Tuvimos que superar el retraso de cobros de incentivos, sufrimos además un batacazo de que las personas con una incapacidad permanente que teníamos contratadas en nuestras plantillas perdieron la calificación de personas con discapacidad por una sentencia, con lo cual supuso una destrucción de empleo importante y un desequilibrio en los presupuestos de los centros especiales de empleo. Siempre es un suma y sigue. En definitiva, si no queremos terminar con casi la única herramienta de creación de empleo para las personas con discapacidad y penalizar a los que hasta ahora hemos asumido dicho cometido, señorías, creo que es el momento de unirse, adquirir un compromiso verdadero, dejarlo plasmado y, por supuesto, velar por él. Sin más, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, en nombre de la Asociación de Centros Especiales de Empleo. Creo que ha sido también muy clara y es importante que nos trasladéis ese documento, que al final es un complemento a la exposición que hacía antes la representante de Fermi Andalucía. En nombre de todos los miembros de esta comisión, de todos los grupos parlamentarios, os damos el agradecimiento y, bueno, pues esta es vuestra casa y seguimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la comisión. Muchas gracias.